Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 5. Cielo y tierra. Todos en la cubierta de Noah, incluidos los tres que habían estado luchando contra Fukei hasta hace poco, contuvieron la respiración mientras observaban la batalla que se desarrollaba debajo. Ukyo rompió el silencio con un murmullo. Me alegro de no haber intentado mantenerlo en Domino. Era cierto que la República de Domino, como estado vasallo de Arcana, había llevado el problema a su señor supremo. Incluso con ese conocimiento, Ukyo dejó en claro que valoraba la seguridad de su país por encima de todo. La declaración indicó una clara falta de escrúpulos, pero a nadie parecía importarle eso en este momento. Suiboku, cuya habilidad con la espada había alcanzado las alturas enrarecidas de casi la divinidad, había demostrado que sin duda era el maestro de Sansui. A pesar de que Fukei había dedicado una cantidad de tiempo similar al arte de la batalla, Suiboku era muy superior a su antiguo hermano aprendiz. Suiboku miraba constantemente hacia arriba, hacia el siguiente paso. Él era la esencia misma de un guerrero, el ideal divino de un espadachín que Sansui también había personificado. Pero Fukei se mantuvo firme. Al enfrentarse a un dios de la guerra, esencialmente un ideal hipotético ridículo hecho carne, Fukei se aferró a una apariencia de paridad con un cuerpo inmortal y un espíritu inquebrantable. No había forma de que Ran, quien constantemente había sido impulsada por sus pasiones, pudiera haber hecho otra cosa que arrodillarse derrotada a los pies de Sansui, quien era la personificación de la lógica tranquila y serena. Había muchos otros a bordo de Noah que habían luchado contra Sansui y habían perdido, razón por la cual entendieron lo difícil que era seguir tratando de desafiarlo. Nada era más desmoralizador, más devastador para el alma de uno que enfrentarse a un enemigo contra el que no se podía hacer nada. La lucha en sí hizo que todo el entrenamiento de uno no tuviera sentido y aplastó el sentido de uno mismo. Una invencibilidad que había adquirido para este día, para este momento, murmuró de Ainsleif para sí misma. Fukei no había obtenido un cuerpo invencible para poder derrotar a todos los asistentes. Había buscado volverse invencible, para no perder, sin importar cuán profundamente Suiboku lo golpeara. Si no hubiera hecho ese esfuerzo, habría quedado discapacitado después del primer ataque y ese habría sido el final de la batalla. Entonces, ahora parece que Fukei recién está comenzando. Suiboku no puede controlar los cielos ni la tierra, así que, me pregunto cómo tratará con él. Elixir, que observó la batalla con diversión, se centró en los movimientos de Suiboku. Suiboku no puede simplemente manipular los cielos y la tierra él mismo. Saiga le preguntó a Elixir. Dado que Suiboku y Fukei eran inmortales, sus técnicas más poderosas deben ser las que manipulan los cielos y la tierra. ¿No iba a ser la batalla que se avecinaba un choque entre esas técnicas? No, no puede. Todos ustedes, miren hacia allá. Todos se habían concentrado en la batalla entre Suiboku y Fukei, pero se dieron la vuelta cuando Elixir hizo su observación. La cubierta de nubes oscuras limitaba su línea de visión, pero detrás de ellos estaba la ciudad fortificada en el borde de los territorios de Caputo. Justo encima había una enorme masa de tierra, lo suficientemente grande como para servir efectivamente como una tapa para la ciudad. ¿Qué? Paulette, la heredera de la casa Caputo, tartamudeó en estado de shock. Era comprensible, dado que era como si una montaña gigante hubiera aparecido repentinamente detrás de ellos. Pero no todos se sintieron abrumados por la sorpresa. Talan, notando el tamaño del bosque, adivinó su procedencia. Podría ser ese el bosque que el maestro Suiboku llama hogar. Los cielos y la tierra habían dado la vuelta a sus cabezas en 2 o 3 significados diferentes de la frase, pero la tierra sobre la ciudad era, de hecho, el bosque de Suiboku. Suiboku había levantado la tierra, el bosque y todo, del suelo mismo, y lo había volteado para hacer un refugio para la ciudad. Las capas de tierra que normalmente estaban enterradas a gran profundidad ahora miraban hacia arriba, mientras que los árboles del bosque se volvían hacia abajo. Los inmortales eran capaces de manipular la gravedad, por supuesto, pero los mortales no podían entender cómo Suiboku manipulaba tanta gravedad como para colocar el bosque allí. Espera. ¿Está haciendo eso para proteger la ciudad? Souso, que contaba con la mayor cantidad de potencia de fuego entre los haces, de repente se sintió pequeño e insignificante. A pesar de que todavía tenía que descubrir los límites de su propio maná, no podía imaginar que alguna vez sería capaz de levitar un bosque de este tamaño y mantenerlo en el aire. Al mismo tiempo, Souso se sintió conmovido por la consideración de Suiboku. El inmortal mayor estaba usando los bosques, tierras que podía manejar como si fueran sus propias manos y pies, para proteger a la gente de la ciudad de abajo.
De hecho, estaba utilizando un desastre antinatural para evitar otro desastre antinatural. Fue una batalla épica, este choque de inmortales, pero debido a que Suiboku estaba usando las tierras bajo su dominio para proteger a otros, se había despojado de sus propias defensas. Suiboku no tiene ninguna intención de perder. Tiene plena intención de ganar. Como observó Ekesachi, Suiboku estaba dispuesto a ofrecer su vida, pero no tenía intención de perder en la batalla. Eso estaba claro basado en haberlo visto pelear con Fukei hasta ese momento. Suiboku tenía la intención de derrotar a un inmortal que manipulaba los cielos y la tierra sin hacer lo mismo él mismo, eso era algo que, en todos los sentidos, debería ser imposible. Por lo menos, era imposible para Saiga y los demás. Sin duda, Suiboku usaría técnicas basadas en principios que los simples mortales no podrían comprender y, por lo tanto, aseguraría una victoria abrumadora. Y, sin embargo, debido a que los principios detrás de las artes empleadas estaban más allá de su alcance, esos mortales no pudieron evitar sentir una mezcla incierta de esperanza y ansiedad. Fue como Fukei había imaginado y como Sansui había notado, así como Sansui podía morir si un golpe conectaba, lo mismo era cierto para Suiboku. Oye, espera un segundo, dijo Noa, el arca, como si finalmente se hubiera dado cuenta de algo. Están planeando quedarse aquí. Noa combinó un casco extremadamente duradero con una barrera alimentada por la fuerza del deseo de vivir de sus pasajeros. El tesoro sagrado había sido creado para resistir desastres naturales y, por lo tanto, seguía siendo un santuario seguro incluso en estas circunstancias. Sin embargo, Suiboku era el hombre que una vez había destruido ese tesoro sagrado. Como tal, Noa quería evitar verse atrapado en un enfrentamiento entre Suiboku y un inmortal de igual poder a toda costa. Ja ja ja. Tendrás que hacer tu mejor esfuerzo. Elixir le ofreció aliento, pero Noa no pudo ganar nada con eso. Noa, ayuda a... Incluso si el interior de Noa estaba a salvo, tenía que usar su cuerpo para proteger a todos a bordo. Todos, excepto Noa, estaban decididos a ver el final de este choque entre estas fuerzas de la naturaleza, pero el que sufriría las consecuencias de esa determinación era Noa, el único que no quería estar aquí. Y, por supuesto, Noa no tuvo otra opción al respecto. Sé que eres un prodigio cuando se trata de artes marciales. Soy muy consciente de eso. Por eso me he preparado hasta el día de hoy para derrotarte, talento prodigioso y todo. Fukei sabía que Suiboku era fuerte. Había jurado derrotarlo a pesar de ese conocimiento y pasó 3000 años en preparación. Por supuesto, no estaba contento de haber sido superado por completo en habilidades mortales, pero aún tenía otros métodos por los que podía lograr la victoria. En todo caso, para un inmortal, el choque de técnicas que movían el cielo y la tierra siempre sería el meollo de la batalla. Artes inmortales estilo Fukei, Ki Collection, técnica definitiva, Mother of the Great Chariot, Dragon Reincarnation. Básicamente, la técnica tuvo 3 efectos: el portador ganó una cantidad ilimitada de Ki, se volvió imposible de matar y se le concedió la capacidad de usar técnicas de manipulación de la tierra a gran escala en tierras que el portador acababa de visitar por primera vez. Las técnicas que manipularon los cielos y la tierra requirieron varios cientos de años para dominarse adecuadamente, pero también requirieron décadas para prepararse antes de su uso. Eran más efectivos en tierras donde el portador se había entrenado y, por lo tanto, conocía bien, pero Fukei, que había dominado la Ki Collection, no tenía esa limitación. Suiboku había traído las tierras en las que había pasado los últimos 1500 años entrenando, pero ya las había usado para proteger la ciudad. Como tal, Fukei tenía una gran ventaja sobre su oponente. Más que nada, también tengo Bella. Ella fortalecerá mis técnicas de Shifting Heavens y me dejará abrumar a Suiboku. Y, sin embargo, Fukei no podía sentirse absolutamente seguro de su victoria. Sería diferente si él manejara Kesachi, pero ni siquiera eso cambiaría el hecho de que tengo la ventaja. Ideas contradictorias chocaron en su cabeza. Pero tal como están las cosas ahora, no podrá resistirse. ¿Tiene intención de no utilizar Kesachi, incluso en estas circunstancias? ¿Tiene la intención de simplemente ofrecerme su vida como lo hizo antes? No, no es tan noble. Simplemente se está burlando de mí. Miserable. Suiboku simplemente miró en silencio a Fukei. ¿Tiene la intención de interrumpir mis técnicas como lo hicieron los mortales antes? No es imposible, pero ¿Suiboku se molestaría con tal cosa? La calma de Suiboku puso nervioso a Fukei. No hubo agresión, nada de la pasión que Suiboku había ejercido una vez, pero su presencia tranquila y casi invisible todavía tenía una base sólida debajo de ella. No importa cómo atacó Fukei, parecía un esfuerzo en vano. Fukei sería el que saldría herido. Incluso sintió por un momento que sería mejor para él disculparse o huir en lugar de enfrentarlo. Estas fueron las mismas emociones que sintieron los espadachines que se enfrentaron a Sansui. Absurdo. Pero no había posibilidad de que Fukei pudiera huir alguna vez. Había gastado demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, para echarse atrás ahora. No puedo derrotar a mi oponente sin creer en mí mismo.
El Suiboku que estaba frente a él o todo el entrenamiento que había hecho hasta el día de hoy. Fukei tenía que decidir cuál tenía más peso. Arte de los cielos cambiantes, Bagber. Fukei usó Vejra para mover los cielos y nubes de tormenta gigantes cayeron del cielo como rocas. Suena absurdo cuando se describe así, pero en realidad estaba sucediendo. Los pedazos se habían desprendido de la omnipresente capa de nubes y ahora caían rápidamente hacia el suelo. Fue suficiente para que los observadores se preguntaran si las propias nubes se habían convertido en piedra. Arte de la manipulación de la tierra, camino subterráneo. Suiboku ordenó la tierra debajo de sus pies y el suelo endurecido lo tragó como si de repente se hubiera convertido en barro. Un momento después, las nubes de tormenta descendieron gritando desde los cielos, aterrizando con enorme peso y fuerza, aplastando la tierra debajo de ellas. Habiéndose sumergido profundamente bajo el suelo, Suiboku había escapado ileso y estaba en silencio esperando. Noah, que había quedado atrapado en el área de efecto del ataque de Fukei, resistió el peso de las nubes con su barrera protectora. La técnica de Fukei finalmente terminó sin hacer ningún daño a nadie allí. Como yo esperaba. Pero Fukei había anticipado esa posibilidad. El camino subterráneo era la técnica más básica relacionada con la manipulación de la tierra, y era un método perfectamente razonable para evitar un ataque que utilizara el clima. Esa era exactamente la razón por la que Fukei había tomado medidas contra el uso de la manipulación de la tierra. La aterradora realidad era que Fukei había dejado caer nubes de tormenta del cielo como una mera finta. Con su reserva ilimitada de ki, Fukei controlaba la totalidad del suelo a su alrededor. Como tal, pudo localizar el lugar donde Suiboku había huido bajo tierra, luego forzó el suelo a su alrededor para levantar a su oponente hacia arriba. No hay escapatoria para ti ahora. Fukei levantó a Suiboku y la tierra a su alrededor. Era una enorme extensión de tierra, equivalente a una pequeña montaña. El alcance total sirvió como una exhibición notable y rara de manipulación de la tierra, pero para Fukei, era simplemente una forma de evitar que Suiboku esquivara sus ataques con Flash Step. Artes inmortales estilo Fukei, cielos cambiantes, técnica definitiva, Pangu, caos sobre los cielos y la tierra. Los vientos azotados por Vejra y las artes de Fukei comienzan a devorar el montón de tierra que levita. No importa el alcance del talento de Suiboku, las leyes que rigen las artes inmortales hacían imposible el uso de Flash Step mientras estaba encerrado en la tierra. La jaula del viento aullante rápidamente se comió la masa de tierra flotante, sin dejar aberturas lo suficientemente grandes para que un humano pasara. Sin un lugar para correr, Suiboku pronto estaría a merced de los vientos cortantes. No te dejaré ir. Ni siquiera te dejaré hablar. Te haré polvo. Fukei todavía sentía la ubicación de Suiboku a través de su presencia. Definitivamente estaba dentro de la masa de tierra que había excavado en el suelo. No era un señuelo o una presencia falsa, el mismo Suiboku estaba allí. Si las cosas continuaban de esta manera, Fukei seguramente sería capaz de matar a su enemigo. La combinación definitiva que Fukei había pasado 3000 años perfeccionando ahora estaba a punto de matar a su antiguo rival. Una vez que te atrape en el viento, te cortará en pedazos. Incluso si intentas extender tu vida con un ginseng divino, te destruiré tan completamente que nunca te regenerarás a tiempo. Para derrotar a Suiboku, Fukei primero tuvo que asestarle un golpe. Ese fue un desafío que tomó una eternidad para resolver y un desafío que parecía casi fuera de alcance. En el pasado, solo pude asestar 2 o 3 golpes en un lapso de 1000 años. Pero eso es diferente ahora. Fukei había pasado 3000 años para llegar a este momento. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer, Suiboku? La victoria estaba a la vista. La muerte de Suiboku estaba cerca. El final estaba casi aquí. Fukei estaba a punto de lograr la gran hazaña que había pasado siglos, no, una eternidad, persiguiendo. Había podido ponerse en una posición en la que podía matar al odiado Suiboku con facilidad. No, algo andaba mal. No había forma de que Suiboku muriera así. Fukei había pasado siglos perfeccionando las tácticas que estaba seguro de que mataría a Suiboku, pero aún así, sintió una punzada de duda en su mente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La expresión de Fukei no era la expresión confiada de un hombre seguro de la victoria, sino más bien uno ansioso por la eficacia de la técnica que había desarrollado. Ahora que estás en este estado, no tienes ninguna posibilidad. Fukei continuó luchando contra la imagen de Suiboku en su mente mientras mantenía el estado que lo llevaría a la victoria. Era una trampa mortal, un lugar sin escapatoria, no había forma de que Suiboku pudiera liberarse. O eso se suponía que debía ser. Fukei. Sumergido en el suelo, Suiboku estaba envuelto en la oscuridad. Suiboku, cuya mente estaba concentrada en su hermano mayor, estaba tan absorto en sus pensamientos que el aullido cada vez más fuerte hizo poco por perturbarlo en la oscuridad. Lo siento, realmente lo siento. Así como Fukei había detectado a Suiboku dentro de la tierra, Suiboku sintió la presencia de Fukei afuera. Suiboku sintió la pura inestabilidad, la ansiedad, que se agitaba dentro de Fukei. Todo es culpa mía.
Que hayas cambiado tanto, que hayas caído. Ese es mi pecado. Fukei se había tragado su obsesión y se había perdido a sí mismo. No, más bien. Fukei le había dado la espalda a como debería ser. Oh. Oh. Fukei fingió no ver lo que podía ver, fingió no escuchar lo que podía escuchar, fingió no darse cuenta de lo que notó. Fue Suiboku quien lo había convertido en ese hombre. Si Fukei nunca hubiera estado involucrado con Suiboku, nunca se habría perdido tanto. A pesar de haber dominado el arte de la batalla y convertirse en un verdadero inmortal, Suiboku no podía empezar a comprender cómo podía curar la psique rota de Fukei. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Mientras la tierra absorbía sus lágrimas, Suiboku invocó un arte inmortal. Arte de la manipulación de la tierra, endurecer la tierra. Fue una técnica sencilla. Endureció el suelo y lo convirtió en piedra. Nada de eso. Ja 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 ja. Endurecer la tierra. Eso es. Es demasiado tarde, Suiboku, demasiado tarde. No hay forma de que puedas hacer una roca lo suficientemente grande como para detener el viento en este punto. Es demasiado tarde para ti. Las palabras que Suiboku murmuró fueron enterradas por la tierra, tragadas por el vendaval y nunca llegaron a los oídos de Fukei. Pero mientras Suiboku usaba su arte dentro del menguante grupo de tierra, Fukei había sentido que las piedras se formaban en su interior. Por supuesto que tenía sentido. La piedra era más difícil de destruir que el lodo. Pero eso solo retrasaría lo inevitable. Las artes inmortales no pudieron crear algo de la nada. Si bien podían convertir la tierra existente en piedra, no podían convertir repentinamente esa piedra en acero o crear más tierra de la nada. Incluso si Suiboku comprimiera la tierra en piedra para protegerse, solo le daría unos minutos extra, tal vez solo unos segundos extra. Acéptalo. Morirás sin volver a ver el sol. No tengo ninguna objeción a que me mates. No estaban conversando, pero Suiboku podía sentir a Fukei desde el interior del suelo. Suiboku comprendió lo que estaba pensando Fukei. Pero no pretendo engañarte. Suiboku fue fiel a sus principios. Suiboku había decidido pelear. Al tomar esa decisión, había dejado de lado decididamente la opción de dejar que Fukei lo matara. Si ese no hubiera sido el caso, habría dejado que Fukei lo matara durante su intercambio anterior. Como había elegido luchar, Suiboku tenía la intención de hacer todo lo posible, sin importar cuánto Fukei terminara lamentando el resultado. Dado eso, el hecho era que la situación actual no representaba ningún peligro para Suiboku. La situación actual es una posición creada por la mano de alguien. Eso significaba que tenía una lógica y una intención detrás. Incluso si esta situación hubiera sido creada con la ayuda de un tesoro sagrado y formada con una increíble cantidad de ki, aún tenía que seguir las leyes de la naturaleza. Suiboku entendió que Fukei había pasado 3000 años buscando una forma de matarlo. Pasó esos años en una búsqueda constante de formas para que un inmortal matara a otro inmortal. Suiboku respetaba la obsesión de Fukei, su dedicación, y realmente sabía que era algo que nunca podría haber hecho. Al mismo tiempo, Suiboku también tenía un profundo conocimiento de las artes inmortales. Nunca había considerado cómo podría derrotar a otro inmortal, pero había buscado más métodos para matar usando las artes inmortales. Entre esos métodos, había técnicas como la que estaba usando Fukei actualmente. Como tal, Suiboku sabía cómo superar ese método. Amigo mío, te estás perdiendo algo. En cuanto a qué, Suiboku creó múltiples rocas mientras yacía enterrado en el suelo. Pero no estaba creando esas rocas a su alrededor, sino más bien lejos de su ubicación, en el borde exterior del grupo de tierra. Estaba preparando las piedras, no para defenderse, sino para atacar. Hay demasiadas cosas para nombrar. Suiboku desató una ola de ki desde el interior de la tierra. A diferencia de Flastep, una ola de ki todavía se movía a través del suelo. De hecho, el suelo era un mejor medio que el aire. Varias rocas fueron empujadas hacia afuera por la ola de ki, lanzándose hacia afuera como balas. Fukei, puedes pensar que tienes los cielos a tu alcance, pero tú fuiste quien me enseñó que el concepto era mera arrogancia. Moler una masa de tierra de esta manera requería usar una pared de viento como método de ataque. Tanto la magia como las artes inmortales tenían métodos para usar el viento como muro defensivo. En ambos casos, los muros no se utilizaron para detener directamente los ataques entrantes. En cambio, estaban limitados a ralentizar los ataques de un oponente o cambiar su dirección. Los vientos fuertes pueden hacer que una flecha pierda velocidad o que se desvíe de su objetivo. Pero el viento no pudo detener repentinamente una flecha en pleno vuelo, ni enviar una de regreso en la dirección de donde había venido. El último suspiro de un hombre que se está ahogando. Fukei había notado las balas de piedra que habían escapado de la jaula del viento huracanado. Los había notado y decidió ignorarlos. Fukei y Suiboku pudieron observar dónde se encontraba el otro. Eso también significaba que eran capaces de apuntar al otro. Pero los vientos que devoraban la tierra también cambiaron la trayectoria de las rocas cuando fueron lanzadas. Seguramente no darían en el blanco al que habían apuntado.
No hay forma de que esas cosas. Ga. Tú eres el que se está ahogando. Tú eres el que está jadeando. El viento creado por Vajra o las artes inmortales, a diferencia del viento creado por magia, seguía siendo viento natural. Como tal, Suiboku podría leerlo fácilmente. Incluso desde dentro del suelo, Suiboku podía predecir el flujo del viento. Pasaste tanto tiempo en este ataque que fue fácil averiguar dónde y qué tan rápido lanzar las rocas para golpearte. Una piedra de aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de una persona se estrelló contra el costado de la cabeza de Fukei. Fue un golpe completamente inesperado. Si Suiboku hubiera lanzado varias piedras y corrigiera sus cursos para intentar atacarlo, Fukei podría haber sentido que representaban una amenaza. Si Suiboku hubiera lanzado numerosas piedras a la vez, podría haber considerado que al menos una probablemente lo golpearía. Pero Fukei no había creído posible que la primera piedra lo golpeara directamente en la cara. Y imposible. Heugu. Aún más absurdo era el hecho de que las rocas que Suiboku había lanzado, aparentemente al azar, todas conectaban con Fukei, golpeando su rostro, sus rodillas, su estómago. Fue imposible. Fue injusto. Dedicar tiempo a algo no necesariamente lo mejora. Eso es algo que me enseñaste. Fukei era imposible de matar, pero aún así se estremeció cuando fue golpeado por un ataque. Si estaba empuñando un arte, el ataque aún lo interrumpiría. La técnica que usó para levitar el suelo había continuado, pero la jaula de viento se había extinguido con el impacto de la primera piedra. Con la tormenta desaparecida, Suiboku emergió casualmente del suelo. También me enseñaste a no sacar conclusiones fáciles y a no olvidarme nunca de observar la naturaleza que me rodea. Suiboku no saltó apresuradamente al suelo, sino que flotó lentamente hacia abajo, indefenso. Las palabras habían llegado demasiado tarde, pero Suiboku aún las pronunció mientras miraba con tristeza a su hermano. Cuando choqué contra una pared y me revolcaba en la desesperación, lo que me vino a la mente fueron tus advertencias. Me tomó más de 1000 años después de nuestra separación comprender cuán valiosa era tu tutela. Desde entonces, siempre me he acordado de ti y de tus sabias palabras. Es gracias a ti que soy quien soy hoy. Las palabras de agradecimiento, aunque sinceras, sonaron huecas y sarcásticas. Era demasiado tarde, pero Suiboku todavía quería expresar su agradecimiento. Le enseñé a mi aprendiz las cosas que aprendí de ti. Supongo que es por eso que mi aprendiz se ha convertido en un modelo inmortal. Realmente no tengo nada más que gratitud por ti. Suiboku. 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 Fukei recuperó lentamente la conciencia que había amenazado con escabullirse. Sus heridas habían sanado y había regresado a la pelea, pero la forma que había desarrollado para asegurar la muerte de Suiboku había sido derrotada. La técnica que Fukei había creído que le aseguraría la victoria, la técnica definitiva que había perfeccionado durante siglos. Suiboku solo había necesitado verla una vez para derrotarla. Suiboku lo había derrotado fácilmente sin mucho esfuerzo, sin correr ningún peligro. Tú. Siempre has sido ese tipo de hombre. Tú tampoco has cambiado. Sigues siendo un hombre muy serio en el fondo. Fukei estaba enfurecido. El hombre al que arrojó todo su odio solo respondió con una mirada de tristeza y lástima. A pesar de haber mostrado su intención de matarlo, Suiboku simplemente había dejado pasar la intención de Fukei. La técnica que había recibido el nombre de un dios había sido derrotada por una técnica llamada por la iluminación. Yo siempre había. Mientras Suiboku flotaba lentamente hacia abajo, Fukei lanzó una brizna de aire hacia el que no tenía ninguna esperanza de golpearlo. Incluso Fukei no creía que el golpe que había desatado con un odio que lo consumía fuera a dar en el blanco. Fukei tenía la intención de ver cómo respondía Suiboku antes de dar el siguiente paso. Suiboku escaparía hacia arriba con el viento, o aceleraría su caída usando Leaden Body, o cambiaría su posición y se defendería en el acto. Como Fukei tenía la intención de acorralar a Suiboku basándose en su siguiente movimiento, Suiboku desapareció repentinamente de su línea de visión. Imposible. Flash step en el aire. No es solo una técnica de protección. No puedo usar un flash step desde dentro de la tierra, pero ahora puedo usar flash step en el aire. La técnica del eco de montaña. Muéstrate. Incluso los inmortales eran, en el fondo, todavía humanos. Si bien tenían su propio sentido único, la capacidad de leer auras, todavía dependían principalmente de su visión. Eso fue particularmente cierto en combate, y Fukei no fue diferente. Como cualquier mortal, si el oponente al que estaba siguiendo de vista desapareciera repentinamente, naturalmente lo perdería a la pista. No importa cuánta fuerza se obtenga, es necesario utilizarla correctamente. Siempre me enseñaste que no hay nada más grande que tener razón. Tú. ¿Cómo te atreves a decir eso? Tú, que siempre has superado cualquier intento de corregir tu comportamiento, tus acciones, con fuerza bruta. Los humanos tienden a descuidar su visión periférica cuando miran a lo lejos. Lo mismo sucedía cuando se centraban en un objeto o una tarea en particular. Siempre fue difícil mantener una visión amplia.
Al entablar una conversación, las personas a menudo dejan de escuchar otros sonidos porque se concentran en escuchar y hablar. Por lo general, se necesitaba un ruido particularmente fuerte para sacarlos de ese enfoque. Lo mismo ocurre con la detección de auras. Cuanto más comprometido o perdido en la emoción estaba el lector del aura, especialmente en combate, menos precisa era su capacidad para detectar la presencia de otro. Una vez que perdieron por completo a un oponente en el campo de batalla, fue difícil barrer un área amplia para volver a adquirir ese objetivo. Por eso quería volverme como tú. Fukei estaba muy consciente de ese hecho. Si Suiboku quisiera esconderse, sería casi imposible encontrarlo. Por eso Fukei se puso en alerta por el acercamiento de Suiboku. Abandonó su intento de encontrar a Suiboku y esperó un ataque. Era una humillación que había sentido con bastante frecuencia hace 3000 años. Eso trae recuerdos. Solía burlarme de ti orinándote cuando me perdías de vista, ¿no es así? No, lo siento mucho. Supongo que realmente romanticé mis recuerdos de ti. Hay tantas cosas por las que necesito disculparme. Suiboku estaba avergonzado de que solo pudiera pensar en cosas que enojarían a su oponente mientras trataba de recordar su pasado. Debido a que Suiboku estaba usando la técnica Mountain hecho para hablarle desde lejos, Fukei no tenía idea de dónde estaba Suiboku. Pasé 1000 años contigo. Esos son 1000 años de ira y ofensas acumuladas. Supongo que hay demasiado para compensarlo con algunas disculpas o incluso solo con la cabeza. Silencio. Parece que quieres vencerme, derrotarme peleándome con todas tus fuerzas. Pero no puedo dejar que eso suceda. Nada sale realmente como queremos, ¿verdad? Fukei sabía que no podía entrar en pánico. Necesitaba estar tranquilo. Esta no era la primera vez que Suiboku jugaba con él. Hace 3000 años, Suiboku a menudo se había desviado de su camino para atormentarlo así. Fukei intentó calmarse, pero la calma no llegó. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría podido resistir la burla, pero no había forma de que pudiera mantener la calma cuando Suiboku se burlaba de él. Tal como había mencionado el propio Suiboku, Fukei tenía un enorme odio reprimido por su rival. Aunque Fukei había usado ese odio para impulsarse durante su entrenamiento, ese odio también le impidió calmarse ahora que Suiboku lo atormentaba una vez más. Los innumerables abusos bárbaros que su odiado hermano aprendiz había perpetrado ahora se reproducían en la cabeza de Fukei. Sí, incluso en el pasado. No, podría ser. Si Fukei no hubiera estado tan concentrado en encontrar a Suiboku, podría haberlo notado antes. Los observadores que miraban hacia abajo desde Noa estaban todos enfocados en Suiboku acechando sobre la cabeza de Fukei. Si Fukei no hubiera estado tan concentrado, tal vez podría haber leído dónde estaba su atención. Quizás. ¿Solía pisar tu cabeza mucho? No. Cuando Fukei miró hacia arriba, vio a Suiboku parado sobre una mano. Por un momento me puse sentimental y quise pisarlo, pero luego lo pensé mejor. Mientras Fukei miraba hacia el cielo, la mano de Suiboku descansaba ligeramente sobre la parte superior de la cabeza de Fukei. Aunque Suiboku había estado al acecho sobre Fukei, en el punto ciego de su hermano aprendiz, parecía indiferente al hecho de que Fukei lo hubiera encontrado. Aunque, al final, te he faltado el respeto de nuevo. Tú. Lo siento. Suiboku mantuvo su agarre en la cabeza de Fukei y cambió su paso de pluma a paso de plomo. Fukei tenía continuamente activado el cuerpo de plomo, y el resultado de agregar el paso de plomo de Suiboku sobre la cabeza de Fukei era fácil de ver. Un peso repentino sobre su cabeza cuando se inclinó para mirar hacia arriba. Aunque la cabeza de Fukei todavía estaba unida a su cuerpo, luego se estrelló contra el suelo. Aceptaré la muerte si quieres matarme como castigo o como venganza. Pero no puedo dejarte ganar esta pelea. La cabeza que Suiboku tenía entre sus manos había sido aplastada como una fruta madura. Fukei había caído de espaldas con los pies todavía plantados en el suelo y la espalda arqueada de forma poco natural. El daño en su cabeza comenzó a sanar rápidamente. Te has vuelto más fuerte, pero también estás equivocado. No perderé la fuerza nacida del error. Suiboku había soltado la cara aplastada de Fukei antes de que comenzara a sanar, se puso de pie y finalmente volvió a sentarse en el suelo. Cometiste un error y está operando bajo un malentendido. Por eso, no puedes ganar. Parte 6. Conceptos básicos. Maestro Cacho. ¿Por qué no regañas a Suiboku por aprender con otro inmortal? Ese mocoso solo quiere aprender las artes que los inmortales de esta región han dominado. Eso es todo lo que busca. Y piensa en la gran cantidad de maldad que podría hacer con tal poder. Seguro que puedes imaginar lo que podría pasar. En efecto. Sin duda, ese chico hará exactamente lo que temes. Entonces, ¿por qué no lo regañas? No hacerlo es malo. Es imperdonable. Todavía hay tiempo. Podemos detenerlo aquí. No, no podemos detenerlo. Nació para ese destino. No, eso no es verdad. Suiboku todavía no está capacitado. Te falta entrenamiento. De hecho, yo me preocupo más por ti que por Suiboku, Fukei.
Maestro Cacho. Estás demasiado concentrado en ese chico, y estás demasiado atrapado con las leyes del mundo mortal. Estoy simplemente preocupado por el chico. Incluyendo la posibilidad de que cause problemas en el mundo. Yo. Tal presunción. Tu preocupación por los demás más que por tus propios asuntos muestra tu falta de entrenamiento. Los inmortales no necesitan preocuparse por conceptos como el bien o el mal. Tiene la intención de matar a todos los lobos, asesinar a todos los tigres y exterminar a todos los tiburones, convertir todos los bosques y llanuras en tierras de cultivo y trabajar incansablemente en beneficio de los mortales. Ese es un argumento extremo. Nosotros los inmortales buscamos la armonía con la naturaleza. Entonces, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué hay fuera de la naturaleza? ¿Qué es la armonía? Mis disculpas, maestro, pero aún no lo sé. No, ahí es donde te equivocas. Fouquet, mi aprendiz, tu problema no es que no lo entiendas todavía. Es que, si sigues como estás, nunca lo entenderás. ¿Qué significa eso? Te preocupas por los demás, señalas las fallas de los demás y luego tratas de corregirlos. Eso te pone mucho más lejos de la iluminación que personas como Suiboku. Ni siquiera estás tratando de encontrar las respuestas. ¿Quieres decir que Suiboku eventualmente encontrará la respuesta mientras que yo no? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? Olvídate de Suiboku. Deja a un lado tu preocupación, renuncia a prevenir la destrucción, la masacre, la imprudencia, la maldad, los pecados y los grandes crímenes que Suiboku cometerá. Olvídate de Suiboku. Ignóralo y concéntrate en tu propio entrenamiento. Yo no puedo olvidarme de eso. No puedo aceptarlo, ni puedo perdonarlo. Has convertido los intereses de la sociedad mortal en tu justificación. Como tal, no has podido dejar atrás el mundo mortal. Esas cosas muestran que estás lejos de ser un inmortal. No, eso no es verdad. Sé honesto contigo mismo. Grita de frustración desde la boca del estómago. No eres capaz de eso, ¿verdad? Por eso no puedes aceptar lo que realmente quieres. Es por eso que no puedes aceptar, rendirte o perdonar. Hay nubes que se convierten en tormentas y nubes que no. También hay nubes que simplemente se disipan y se desvanecen. Eso se refiere a mí. Sí. Necesitas mirarte a ti mismo. Concéntrate en tu interior, en ti mismo. Acepta las fallas de tu yo superficial y feo. Eso es lo que debes hacer ahora. Si no lo hace, entonces su final será trágico más allá de las palabras. Morirás lamentando que tu larga vida haya estado llena de sufrimiento. Terminarás por negar el valor de tu propia vida. Yo, lamento el hecho de que tal destino pueda aguardarle. Fouquet, mi aprendiz, me preocupo por ti. Fouquet se había apoderado de los cielos y la tierra. En términos de fuerza física, también era muy superior a Suiboku. Había dirigido toda esa fuerza contra un solo individuo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Fouquet aún tenía que asestar un solo golpe sobre su objetivo. En cuyo caso, se concentraría ante todo en golpear a su oponente. La siguiente técnica de Fouquet sería difícil de evitar. Arte de los cielos cambiantes, aluvión de lluvia. Fouquet hizo levitar grava en el aire. Allí, la grava se mezcló con la lluvia y comenzó a caer como una lluvia de proyectiles. Incluso si cada misil era solo un pequeño guijarro, si todos ellos literalmente caían como lluvia al suelo, no había forma de evitarlos. Además, con la lluvia constante, incluso Suiboku no podía usar Flash Step. En el breve espacio entre la activación de Fouquet de la técnica y la cascada de grava acuosa, Suiboku había usado su Flash Step. Tonto. Demasiado pronto. Suiboku se había movido directamente al alcance de Fouquet. Si bien estaba demasiado cerca para alcanzar con su lanza, Fouquet ya había usado el aluvión de lluvia sabiendo la respuesta de Suiboku. Por eso soltó su brazo dominante de Bella y trató de lanzar un golpe de palma contra Suiboku. Kiwa, ga. Pero antes de que su ataque pudiera conectarse, innumerables ataques llovieron sobre el cuerpo de Fouquet. Era esto. Cowhead. Lo siento. Suiboku no había usado un Flash Step estándar para moverse, sino que había usado la técnica más avanzada que atraía al oponente, Flash Step Cowhead. Por lo general, no había una diferencia efectiva, ya que simplemente cerraría la distancia entre los dos, pero en este caso Suiboku lo había usado para atraer a Fouquet al aluvión de lluvia. Esencialmente, Suiboku estaba usando a Fouquet como un paraguas para protegerse contra la grava que caía. Guga. Realmente, me pregunto por mis propias tácticas. Fouquet fue golpeado desde arriba por sus propios perdigones Rainbarry, mientras que desde abajo, Suiboku disparó repetidamente pequeñas ondas de ki hacia él para mantenerlo en su lugar. Independientemente de si Fouquet estaba usando Arden Self, no había forma de que la simple grava pudiera perforar un cuerpo humano. Aunque Fouquet sintió el aguijón continuo de las piedrecitas lloviendo sobre él, ninguna de las piedrecitas atravesó su cuerpo para matar a Suiboku. El cuerpo de Fouquet había terminado protegiendo a Suiboku del aluvión de lluvia. Gur. Gra. Cuando terminó el aluvión de lluvia, Suiboku se alejó de Fouquet.
Un latido después, la lanza de Fukei cortó el aire sin causar daño. Cielos cambiantes. Gran granizo. Fukei. Entonces, te derribarás para atraparme. La respuesta de Fukei al método de defensa de Suiboku fue simple. Si Suiboku tenía la intención de usar a Fukei como refugio, entonces Fukei solo necesitaba usar un ataque que su propio cuerpo no pudiera soportar. Creó innumerables trozos gigantes de granizo, cada uno lo suficientemente grande como para aplastarlo, en las nubes de arriba, derribándolos en un torrente. Bastante descuidado. HRMPH, di lo que quieras. Es una táctica que funciona porque soy imposible de matar. Incluso frente a una técnica que dañaría incluso al propio Fukei, Suiboku permaneció fríamente desdeñoso. Apuntas demasiado bajo, amigo mío. El aprendiz mayor, el hombre que había pasado largos siglos entrenando para derrotar al individuo más poderoso del mundo. Suiboku descartó el estilo de lucha de ese hombre por apuntar a una meta demasiado baja. ¿Te agradaría matarme de esta manera? Silencio. Era una táctica perfectamente válida y lógica. Dado que Fukei era imposible de matar, ¿qué tenía de malo usar un ataque que mataría a su enemigo junto con él? Se había entrenado para obtener un cuerpo imposible de matar y había encontrado su propia manera de adquirir la invencibilidad. No fue suficiente para que Fukei no muriera. Necesitaba ser el tipo de imposible de matar en el que pudiera seguir funcionando a pesar de luchar contra Suiboku. ¿Cuánto entrenamiento crees que me tomó para adquirir este poder? ¿Cómo podría apuntar demasiado bajo? No hay relación entre tus ambiciones y tu esfuerzo. Eso fue algo que tú mismo me enseñaste. Cuando se enfrentó al aluvión de lluvia, Suiboku había usado Flash Step para acercarse a Fukei. Técnicamente, había llamado a Fukei para que lo usara como paraguas, pero esta vez Suiboku permaneció inmóvil, llamando casualmente a Fukei. Esto, a pesar del hecho de que, en ese mismo momento, trozos gigantes de hielo caían hacia él como un aluvión mortal de granizo de gran tamaño. En ese momento, estaba orgulloso del hecho de haber aprendido de innumerables maestros y había aprendido innumerables técnicas. Como había sido tan serio en mis intentos de aprender y hacerme más fuerte. Pensé que no había nada de qué avergonzarme. Pero aún así me advirtió que no hay nada loable en el esfuerzo desperdiciado en un error. Suiboku no hizo señales de manipular los cielos o la tierra y simplemente se mantuvo firme. Silencio. Has cambiado, yo te cambié. El granizo silbó en el aire mientras se acercaba. Eres un símbolo de mis pecados. Suiboku lentamente comenzó a balancear su espada de madera con una mano. Son pecados que posiblemente no puedo expiar. Oh, lo siento mucho. Cielos cambiantes, gran granizo. Debido a que era una técnica que creaba y hacía llover enormes masas de hielo como granizo del cielo, en comparación con Rain Barrage, la densidad de los proyectiles era mucho menor. Usando Kick and Self para acelerar el cuerpo de uno, era al menos teóricamente posible golpear las rocas de hielo que caían con una espada de madera. Pero el granizo era demasiado pesado para desviarlo con solo golpearlo con una espada de madera. Habría que poner fuerza detrás de un golpe para desviarlos. Suficiente fuerza, de hecho, para arriesgarse a romper la espada de madera. Si bien era posible hacer eso con uno o dos trozos de granizo, sería imposible usar toda la fuerza de uno para alejar una cascada continua de granizo que cae. Con un cielos cambiantes o un arte de manipulación de tierra a gran escala, podría cambiar el curso del granizo o hacerlo más liviano para evitar que cause daño. Pero con toda esta área inundada de mi ki, podría interrumpir fácilmente cualquier arte a gran escala. Independientemente de si Fukei había sido ambicioso en sus objetivos o no, era imposible para Suiboku simplemente desviar el granizo con su espada. Justo cuando había procesado ese pensamiento, un bloque gigante de hielo apareció justo frente a sus ojos. Backrow. Fukei se había armado de valor ante la posibilidad de ser golpeado por granizo. Pero, ¿por qué un bloque de hielo, uno que se suponía que estaba lloviendo del cielo, apareció de repente frente a sus ojos y se estrelló contra él? Incluso con su preparación, no tenía forma de responder a un evento tan inesperado. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mientras trataba de recuperar su orientación, Fukei fue atacado por todos lados por el hielo. Estaba el granizo estándar que llovía desde arriba, por supuesto, pero también había piezas volando hacia él. La visión de Fukei entraba y salía mientras su cuerpo era destruido y reparado repetidamente. A través de los destellos de la visión, Fukei miró a Suiboku. En el momento en que el granizo que caía tocó la espada de madera de Suiboku, desapareció. Inmediatamente después, un trozo de granizo se estrelló contra el cuerpo de Fukei. Absurdo. ¿Podría tal cosa ser realmente? Cuando el granizo generado por la técnica terminó de caer, casi no había nada en el suelo cerca de Suiboku, mientras que Fukei estaba casi enterrado en granizo. La Weavergel, A Fukei todavía le resultaba difícil de creer, pero Suiboku simplemente había aplicado una técnica que Fukei conocía en lugar de sacar un nuevo arte de su sombrero. Weavergel. Era un Flash Step que a menudo se combinaba con Cowhead, un uso avanzado de Flash Step que teletransportaba un objeto que se tocaba en la distancia.
Usaste la técnica de Weaver-Gel para mover el granizo que caía y golpearme con él. Sí, pero fue un poco más avanzado que eso. Suiboku, que ni siquiera había sudado, comenzó a explicar la mecánica de lo que le había hecho al ensangrentado Fukei. Como sabes, es posible que Flastep no requiera mucho ki, pero es una técnica difícil de usar correctamente. A diferencia de otras artes inmortales, Flastep no requería preparación previa, pero por otro lado, eso significaba que era prácticamente imposible de preparar de antemano. Eso lo convirtió en una técnica difícil de usar en combate. ¿Alguna vez ha utilizado Flastep mientras corría o ha tirado de un objeto en movimiento con Cowhead? Probablemente no. Como sabes, la mecánica de las técnicas lo dificulta. Me tomó bastante tiempo dominarlo, yo mismo. Ya es bastante difícil usar Flastep repetidamente y aún más difícil hacer lo mismo con las variaciones avanzadas de la técnica. A pesar de que lo había visto con sus propios ojos, Fukei todavía no podía creer lo que había hecho Suiboku, dada su propia familiaridad con la técnica. Cuando usas Flastep mientras te mueves, o Cowhead un objeto en movimiento, todo se detiene. Por eso, incluso si pudiera mover el granizo con Flastep, simplemente caería frente a ti. Entonces no era simplemente la Weaver-Gel. Exactamente. Con solo la Weaver-Gel, no podría haberte golpeado con el granizo. Cuanto más explicaba Suiboku lo que había hecho, más incrédulo se volvía Fukei. Flastep perpetual, un arte que permite que un objeto continúe moviéndose después de haber sido movido. Si bien no es una técnica definitiva, es una variación de Flastep que he creado. También agregué una técnica que me permite cambiar la dirección de un objeto en movimiento que ha sido teletransportado, Flastep Art, Scatterland. Suiboku había procesado una enorme y abrumadora cantidad de información sobre cada granizo que caía y había manipulado cada pieza sin un solo fallo. Además de los dos Flastep Arts que desarrollé, también usé Kick and Body para aumentar mi velocidad, un Kiblade Art, Cross Touch, que me permite manipular cualquier cosa tocada con mi espada como lo haría con mi mano, y Weaver-Gel para crear esta situación actual. Si bien las técnicas particularmente difíciles a menudo se denominan divinas en habilidad, lo verdaderamente divino podría ejecutar rutinariamente tales técnicas. Para un dios, un acto divino era algo que podían hacer sin fallar. Los dioses nunca consideran si podrían fallar o no en ejecutar sus milagros. Por cierto, moví un total de 53 trozos de hielo usando mi Flastep. No creo que hayas contado, pero te han alcanzado 52. ¿Entiendes lo que eso significa? No. Un momento después, un bloque de hielo apareció de un Flastep, golpeando precisamente a Fukei en el plexo solar. El cuerpo de Fukei se congeló en su lugar durante varios momentos. Flastep. Suiboku apareció frente a sus ojos. Arte corporal interior, cuerpo endurecido. Con la cabeza de Fukei inclinada hacia adelante por el golpe, los dedos endurecidos de Suiboku se cerraron con su rostro. Ga. Un dedo se clavó profundamente en cada uno de los ojos de Fukei. Ki-Wave. Suiboku soltó una ola de ki de los dedos enterrados en los ojos de Fukei. El ataque envió un golpe contundente directo al cerebro de Fukei, mucho más fuerte que cuando Suiboku simplemente había agarrado la cabeza de Fukei. Uf. Fukei no tenía forma de pronunciar palabras con significado. Su cuerpo simplemente dejó escapar un ruido por reflejo. Ki-Wave. La mano derecha de Suiboku, todavía sosteniendo la espada de madera, asaltó la oreja de Fukei, el dedo índice se clavó en el canal auditivo de Fukei. Con el dedo enterrado profundamente, otra onda de ki golpeó el cerebro de Fukei. Ki-Wave. Gru. Una vez más, una ola de ki al cerebro de Fukei. Por supuesto, probablemente se recuperaría de inmediato, pero el cuerpo de Fukei se había quedado flácido. Cuerpo de plomo. Suiboku sostuvo la cabeza de Fukei en su lugar con ambas manos, luego golpeó la cabeza de Fukei contra un bloque de hielo que sobresalía del suelo. Fukei, por supuesto, aterrizó de frente. Ki-Wave. Entonces Suiboku agregó otra ola de ki con la cabeza de Fukei empujada contra el suelo. Arte de la manipulación de tierra, endurecer tierra. Suiboku sostuvo la cabeza de Fukei contra el suelo con su mano izquierda, agitando su mano derecha y su espada de madera hacia el suelo frente a él. La tierra cerca de Suiboku y Fukei flotó en el aire y se comprimió en una piedra. Maldición. No puedo escapar si mi cuerpo todavía está pesado. Fukei no pudo ver la piedra formándose ya que su rostro estaba enterrado en el suelo. Soltó el cuerpo de plomo que tenía constantemente activo y trató de pararse haciendo su cuerpo más liviano. Feather Step. Kick and Self. Suiboku golpeó la cabeza más ligera de Fukei contra la roca flotante. El ataque fue suficiente no solo para aplastar la cara y la cabeza de Fukei, sino también para aplanar parte de su cuello. Aún así, Fukei continuó regenerándose. Antes de que terminara de curarse, Suiboku había retrocedido para pausar momentáneamente sus ataques. ¿Cómo? Esto es simplemente imposible. Aunque Fukei había recibido innumerables golpes mortales, su vida seguía ardiendo tan brillantemente como su odio.
Al mismo tiempo, no había podido pisar la sombra de Suiboku. Fukei no solo no había podido infligir ni un rasguño a su odiado hermano, sino que Suiboku ni siquiera había sudado. Fukei no se atrevía a creer que esto se debía simplemente a una brecha en la capacidad. Había algo de razonamiento detrás de eso, algo de lógica detrás de eso. Suiboku era un hombre monstruosamente talentoso, pero todo lo que tiene en su cuerpo es ki. Lo que significa que lo que sea que esté impulsando esta situación es un arte inmortal. Las artes inmortales no tenían poder para leer el futuro o cambiar el destino. Si bien los inmortales podían leer auras y presencias, a lo sumo podían detectar la intención asesina y el miedo. Un inmortal podría ser capaz de leer el siguiente paso de un oponente, pero era imposible para un inmortal leer consistentemente los movimientos de un oponente 2, incluso 3 pasos antes que sus propias acciones. Si esta es la técnica definitiva de Suiboku, ¿cuál es el mecanismo detrás de ella? ¿Cómo acaba en este estado? Si todo lo que está haciendo es leer mi próximo movimiento, no debería haber podido evitar gran granizo o pangu, caos sobre los cielos y la tierra. Incluso si Suiboku estaba leyendo las acciones de Fukei, no debería haber podido escapar del arte de los cielos cambiantes. Era natural que Fukei asumiera que había algo más profundo en juego. No, piensa. ¿Por qué Suiboku puede usar flash steps en sucesión? ¿Está relacionado con esta situación? La especulación y el análisis que no había hecho cuando tenía la ventaja ahora se le impusieron ahora que estaba en desventaja. Fukei luchó por entender a Suiboku procesando las muchas cosas que se sentían mal, las muchas cosas que simplemente no deberían haber sido posibles pero que estaban sucediendo ante sus propios ojos. Al menos vale la pena explorarlo. Fukei retrocedió con Belgra desde una gran distancia. Fue exactamente el mismo ataque que había usado contra Suiboku en su intercambio inicial. Eso fue intencional y había una razón detrás de eso. Antes, golpeé en diagonal antes de barrer con mi lanza. Pero esta vez, atacaré desde un ángulo y luego desataré una ola de ki. Una ola de ki de todo mi cuerpo debería al menos golpearlo. Incluso si no puedo golpearlo, al menos tendré una mejor idea de lo que está haciendo Suiboku. Fukei miró a Suiboku, de pie allí con su espada de madera en una postura intermedia, no con odio, sino con sospecha. He preparado varias otras técnicas importantes para este día, pero a este ritmo, me quedaré sin manos para jugar. Dado que mi cuerpo no fallará, entonces necesito comenzar por exponerlo. Fukei buscaba con calma, con cuidado, no resolver la batalla, sino encontrar un camino hacia la victoria. Fukei había aceptado lo absurdo de las habilidades de Suiboku y había decidido reiniciar sus esfuerzos. Dio un salto hacia adelante, intentando golpear con Belgra. Flash step. En ese instante, Suiboku avanzó usando flash step. Con su espada de madera en una posición intermedia, Suiboku ya se había acercado antes de que Fukei pudiera reaccionar. ¡Maldito! La mente de Fukei repitió el segundo intercambio con Suiboku. Un poderoso golpe al plexo solar que se produjo después de que Suiboku hubiera evitado sus ataques con una serie de ligeros y precisos pasos rápidos. Ki-Waybart, Quivering Feet. Ga. La misma escena exacta se repitió. Esta vez el golpe aterrizó en el costado de Fukei en lugar de en su estómago, pero no hubo mucha diferencia en el resultado. A pesar de intentar exponer los métodos de Suiboku, Fukei solo había tenido éxito en recibir el mismo ataque por segunda vez. Simplista, hermano. Suiboku vio cómo Fukei luchaba por recuperar el control de su cuerpo mientras la conmoción del golpe retrocedía. Si lo que estás intentando es ver lo que soy capaz de hacer, entonces no tiene sentido a menos que consideres todas las técnicas que sabes que tengo y me ataque con algo que esas técnicas no pueden manejar. Suiboku no solo había leído lo que buscaba Fukei, sino que había hecho a un lado por completo los planes de Fukei. ¿Me está leyendo, entonces? ¿Pero cómo? Eso está más allá de lo que pueden hacer las artes inmortales. Al final, Fukei no pudo evitar preguntar en voz alta. ¿Cuál es tu técnica definitiva? Fukei se había rendido en averiguarlo por sí mismo, y en su lugar se lo planteó como una pregunta a Suiboku. Aquellos que vieron la batalla entre los dos a bordo de Noa tenían una pregunta diferente que los comía. Dime, ¿qué es una técnica definitiva? Apine hizo la pregunta que a los demás les costaba expresar con palabras. Ella entendió la connotación del término, pero no sabía con precisión a qué se suponía que se refería. Una técnica que es el destino final del camino recorrido por un acólito longevo de un arte determinado. Deberías pensar en ello como la mejor técnica de lucha desarrollada por ese individuo, explicó Elixir con confianza. Bueno, basado en la conversación entre Fukei y Suiboku, eso parecía correcto. Pero la respuesta simplemente la llevó a otra pregunta. Entonces, ¿cuál es la técnica definitiva del maestro Suiboku? Quiero decir, basado en lo que hemos visto hasta ahora, solo está haciendo lo que Sansui suele hacer. Quiero decir, sé que está haciendo algo que es realmente avanzado en habilidad, pero no lo he visto hacer nada particularmente especial.
Si la técnica definitiva fue la técnica final obtenida al dominar un arte dado, entonces debería ser algo que el aprendiz de Suiboku, Sansui, no pudiera usar. La técnica definitiva de Fukei era fácil de entender, pero era cuestionable si Suiboku en realidad estaba usando su técnica definitiva. Quizás solo significa que Suiboku también se lo enseñó a Sansui. Ukyo, que no sabía mucho sobre Sansui o Suiboku, ofreció una hipótesis basada en su ignorancia. Dado que Sansui era el aprendiz de Suiboku, no sería extraño que Suiboku le hubiera enseñado a Sansui su única técnica definitiva, ¿verdad? No, eso no puede ser correcto. Sansui dijo que solo había aprendido 4 técnicas del maestro Suiboku. Dobe, que conocía bien a Sansui, rechazó la hipótesis de Ukyo. Key-wave, feather step, key-blade y flash step. Esas eran las 4 técnicas que Sansui había aprendido de Suiboku. Mi técnica definitiva, Como para responder a ambas audiencias, Suiboku comenzó a explicar. Su voz sonó a lo lejos. En pocas palabras, es una técnica definitiva del corazón. Ninguno de ellos podía entender lo que decía Suiboku. Todos, Fukei incluido, encontraron la descripción de Suiboku indescifrable. Ninguno de ellos pensó que Suiboku comenzaría a hablar de un espiritualismo cursi arraigado en la bondad o el coraje, y seguramente nada de ese tipo no sería suficiente para contrarrestar el poder de Fukei. ¿Cómo te atreves a mentirme? No, es verdad. Pero, bueno, supongo que mi fraseo necesita funcionar. Mi última técnica es la última técnica del cerebro. Suiboku luego señaló su propia cabeza. Los humanos usan su cerebro para manejar todo en la batalla. Mover su cuerpo, observar su entorno, imaginar lo que está pensando su oponente, cómo proceder en el próximo movimiento. Eso es cierto incluso para los inmortales. Suiboku acababa de describir lo obvio. Si bien hubo giros de frases sobre el movimiento del cuerpo de uno por voluntad propia, la verdad es que todavía era el cerebro el que mandaba. Por eso es muy difícil hacer todas esas cosas a la vez. Aún así, la batalla exige que hagas todas esas cosas. Mueves tu cuerpo mientras observas a tu enemigo, contemplas qué movimientos tienen a su disposición y encuentras una forma de ganar. Y si no eres consciente de lo que te rodea mientras lo haces, puedes terminar apuñalado por la espalda. Sí, era obvio. Era algo que Doube, Apine e incluso Paulette entendieron. Bailar era una forma de mover el cuerpo. Si te concentraste demasiado en los movimientos de baile, en tus propios movimientos, es posible que olvides prestar atención a tu pareja, olvidar escuchar la música e incluso toparte con las personas que te rodean. La única forma de evitarlo era la práctica. Un inmortal puede detectar y leer auras a su alrededor, pero un inmortal inexperto debe sentarse, cerrarse a todos sus otros sentidos y concentrarse en detectar esas auras. Con entrenamiento, un inmortal puede aprender a leer auras y detectar presencias en la batalla, pero al hacerlo, su atención se centra en otra cosa. Esto era algo que aquellos que no eran inmortales no podían entender del todo, pero podían imaginar fácilmente. Probablemente sea similar a escuchar a tu alrededor mientras luchas. No hay nada extraño en la lógica de Suiboku. Entonces, ¿qué debería hacer uno? ¿Cómo se mueve el cuerpo exactamente como se necesita? Se capta por completo el entorno, se observa al oponente frente a él, se considera sus ataques y se piensa en cómo ganar. ¿Cómo se puede hacer todo lo necesario de una vez? Esta era la pregunta a la que el hombre más poderoso del mundo había buscado una respuesta. Fue la respuesta que definió su propia vida, la iluminación que vino con dominar el arte de la batalla. Simplemente necesitas practicar hasta que puedas hacerlo. Esa fue una observación completamente obvia. Si es difícil mover el cuerpo mientras se presta atención a las auras circundantes, entonces lo único que se puede hacer es seguir moviendo el cuerpo mientras se perciben las auras a su alrededor. Es difícil mover el cuerpo al intentar detectar sonidos. Al concentrarse en su audición, las habilidades motoras responsables de blandir la espada se vuelven más descuidadas para compensar. Pero si, en cambio, se concentrara en sus habilidades motoras, comenzaría a perder señales audibles. Pero si tuvieras el hábito diario de mover tu cuerpo y percibir las auras que te rodean, y si pudieras pasar una cantidad de tiempo larga, casi infinita, haciéndolo como un inmortal, entonces no sería imposible hacer ambas cosas al mismo tiempo una vez con un alto grado de precisión. Una vez que puedas hacer eso, a continuación, agregas imaginando lo que está pensando tu oponente o cómo pretenden ganar. Si no puede manejarlo, siga practicando hasta que pueda. Si es imperfecto e impreciso, practícalo hasta que sea perfecto y preciso. Entonces eso significa. Aquellos que conocían el método de entrenamiento de Sansui se dieron cuenta en el momento en que escucharon las palabras de Suiboku. Saiga fue la única en expresarlo, pero los demás estaban pensando lo mismo. Sansui había pasado 500 años practicando columpios en el bosque, pero los columpios de práctica en sí mismos no eran importantes. Lo más importante era que estaba moviendo su cuerpo al detectar las auras a su alrededor. Tu invencibilidad es perfecta y constante. Asimismo, mantengo constantemente este estado mental.
Mi última técnica no necesita un nombre, ni debería necesitarlo. Es algo que su portador puede hacer todo el tiempo sin falta. Es el estado de ánimo correcto que un espadachín, que un inmortal, debe tener en todo momento. El reconocimiento de que uno estaba usando una técnica era una señal de que no estaba listo. Por eso la técnica definitiva que Suiboku había desarrollado a lo largo de su vida necesitaba ser enseñada sin darse cuenta de que era una técnica en absoluto. Artes inmortales estilo Suiboku. Arte de guerra, técnica definitiva. Tembulso of Enlightenment. 10ª etapa de iluminación. Primera verdad sobre la salvación personal de la espada inmortal. Estado de ninguna duda. El hombre que había mantenido su posición como el individuo más poderoso del mundo, que había seguido ganando y nunca había perdido ante nadie, que era una fuerza que se distinguía de todo lo demás en este mundo. El destino final al que había llegado en su camino por la vida fue darse cuenta de que él era el mismo que todos los demás. Como tal, es un movimiento que ya le he dado a mi aprendiz. Tembulso of Enlightenment. 10ª etapa de iluminación. La frase se refiere al acto de transmitir la iluminación de uno a otros. El entrenamiento de Suiboku se completó cuando su aprendiz Sansui había aprendido la técnica definitiva de Suiboku sin darse cuenta de que lo había hecho. En ese sentido, el aprendiz llamado Sansui era la técnica definitiva de Suiboku. Parte 7. Decisión. Siempre tenga una visión amplia del mundo, trabaje para observar adecuadamente al oponente, nunca deje de pensar y crea en el entrenamiento de uno. Fácil de decir, difícil de hacer. Sin embargo, mi aprendiz ha alcanzado ese estado mental. Suiboku había mostrado a fondo su habilidad y maestría y ahora estaba explicando, sin reservas, cómo había llegado a este punto. Por lo general, debería estar orgulloso de este logro, pero la voz de Suiboku estaba teñida solo de pesar. Eso no es todo. Mi aprendiz también ha transmitido esa mentalidad, ese corazón, a sus propios aprendices, dijo Suiboku, señalando a Noa. Suiboku habló de los hombres débiles, los hombres que no eran nada comparados con Sansui o Suiboku, como si fueran las cosas más preciosas del mundo. Estoy contento con mi vida. Si quieres matarme, haz lo que quieras. Saiga, Talan, incluso Ran. Todos los demás que habían recibido instrucciones de Sansui también. Todos sintieron arder sus ojos con el calor de sus lágrimas. Suiboku le había ofrecido su cabeza a Fukei no simplemente por un deseo de disculparse con su antiguo hermano. Entendieron en ese momento que también era porque Suiboku sentía satisfacción en su vida. Contento por el hecho de que su hijo Sansui estaba ahora en el proceso de criar a sus nietos, es decir, a ellos mismos. La personificación de la batalla, el espadachín definitivo, el inmortal más grande, el que había buscado la verdad durante más de 4000 años. Estaba orgulloso de ellos a pesar de todos sus defectos. ¿Cómo no llorar de alegría? Todavía hay muchas cosas que quiero enseñarle a mi aprendiz. Hay muchas cosas que deseo hacer por los aprendices de mi aprendiz. Pero te daré esos lamentos y deseos como mi penitencia. Ahora. Justo cuando Saiga y los demás se dieron cuenta de lo que pretendía Suiboku, Fukei también llegó a un entendimiento. Suiboku estaba contento, por eso podía elegir la muerte. Fue porque estaba contento con su vida que deseaba expiar los errores de su pasado. Estaba feliz y contento, por eso se compadecía de Fukei, que no lo estaba. ¿Cómo te atreves? Suiboku había madurado y se había convertido en un inmortal. Se había convertido en un inmortal adecuado y estaba cumpliendo su papel de instructor. Fue porque entendió esto que Fukei se llenó de rabia. Ahora. ¿Llegaste a este punto ahora? Después de todo lo que ha pasado. Desde su reunión, habían luchado hasta este mismo momento. Fukei había pasado miles de años perfeccionando sus habilidades para este día, pero nada de lo que había aprendido había funcionado. Fukei estaba lejos de estar contento y era lo más alejado que había de ser feliz. Eso es. Eso es. Eso es exactamente lo que negaste y de lo que te burlaste durante tanto tiempo. Eso es, eso es. Esas eran las cosas obvias que Fukei había tratado de enseñarle a Suiboku. Cosas de las que había hablado durante tanto tiempo que había agotado todas las palabras que podía usar para tratar de transmitir el mensaje. Eran cosas que te dije una y otra vez. Fukei había sido el aprendiz mayor, por lo que a menudo se le había encomendado la tarea de instruir a Suiboku. ¿Cómo debe comportarse un inmortal? ¿Qué inmortal debería enseñarle a su aprendiz? ¿Cómo debe interactuar un inmortal con los mortales? Continuó dando lecciones a Suiboku incluso cuando Suiboku no obedeció ni una sola de las enseñanzas de ser un inmortal, incluso cuando rompió todas las enseñanzas, se comportó como ningún inmortal debería comportarse. Durante 1000 años, Fukei le había enseñado a Suiboku sobre la forma correcta de vivir. Y sin embargo, durante esos 1000 años, Suiboku nunca había escuchado sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué tú, ahora, de todos los tiempos, de repente me respetas? No tiene sentido esto. No tiene sentido respetarme 3000 años después de que destruiste nuestra patria. ¿Por qué te tomó 4000 años para llegar a una conclusión tan simple? Fukei,
que se suponía que tenía razón, nunca había podido derrotar a Suiboku. No hubo una sola vez en que Fukei hubiera logrado superarlo. Independientemente de lo que intentara, Suiboku, el hombre que estaba equivocado, siempre era mejor que él. Entonces, ¿cuánto valieron mis 1000 años? ¿Qué fueron esos 1000 años en los que seguí gritándote que cambiaras tus caminos? ¿Qué pasa con los 3000 años después? ¿Qué valor tenían esos 3000 años? Esos 3000 años cuando te imité, cuando busqué volverme invencible solo para matarte. Las cosas que Fukei le había dicho a Suiboku entre 4000 y 3000 años atrás, en el transcurso de un milenio, habían sido correctas. Pero fue solo hace 500 años que Suiboku había aceptado ese hecho. Es demasiado tarde. ¿Por qué tardaste tanto en darte cuenta de una verdad tan simple? No importa cuán fuerte fuera Suiboku ahora, no importa cuán grande y correcto, no importa cuánto sea el inmortal ideal, eso no cancela lo que había hecho en el pasado. Al escuchar el lamento de Fukei, Ran sintió un dolor en su corazón. Fukei no era un monstruo ni una bestia. Era alguien a quien se podía entender. Él era solo un humano. Por eso todos estaban seguros en ese momento de que era demasiado tarde para las palabras. Que ninguna palabra podría hacerle cambiar de opinión. Las palabras no tenían sentido precisamente porque Fukei tenía corazón, porque Fukei había vertido su corazón y su alma en su entrenamiento, y porque Fukei era un hombre serio y estudioso. Fukei no pudo aceptar la cabeza que le ofreció Suiboku, ni pudo reconciliarse con Suiboku. No hice lo suficiente. ¿Habrían sido diferentes las cosas si hubiera pasado otros 1000 años sermoneándote? Mis 4000 años han sido sin sentido. El trágico destino de tener a Suiboku como su hermano menor significaba que todos los esfuerzos de Fukei a lo largo de sus 4000 años habían sido inútiles. Ese hecho, esa realidad, asaltó brutalmente el alma de Fukei. Las emociones enviaron una enorme sacudida de energía a Bella. Suiboku. Mi corazón no cambiará. Ahora que todo había sido revelado, no había nada que pudiera obligar a Fukei a reconsiderarlo. Te mataré. Para eso fueron esos 3000 años. No me detendré hasta que te mate. Nada cambia, incluso si ofreces tu vida. Fukei había pasado demasiado tiempo preparándose para regresar o incluso pensar en detenerse. Odio decir esto, pero, estás perdiendo el tiempo, dijo Suiboku con pesar, las palabras amargas mientras las pronunciaba. Si bien tienes infinitas posibilidades ante ti, hermano, no hay una sola de ellas en la que puedas derrotarme. Suiboku no tenía intención de matar, pero estaba luchando en serio, y mientras se tomara la pelea en serio, no había forma de que Fukei pudiera ganar. Puede que tengas el cuerpo invencible, hermano, pero no podrás ponerme una mano encima. Suiboku recopiló información de lo que sentía del mundo, anticipó el futuro con sus sentimientos, restringió el futuro con sus pensamientos y convirtió esas posibilidades en realidad actuando. No era una forma prosaica de precognición en la que estaba eligiendo el futuro ideal entre una variedad de posibilidades. Buscar un futuro ideal era lo que hacían los débiles desesperados. La desesperación de buscar un rayo de esperanza a través de innumerables ejemplos de fracaso. Suiboku y su aprendiz Ansui podrían encontrar una variedad interminable de caminos y resultados que conduzcan a la victoria. Si bien solo hay uno de ustedes en el mundo, hermano, incluso si hubiera miles de millones de ustedes, no sería un rival para mí. Suiboku estaba allí en persona. Aún así, nadie pudo tocarlo, ni siquiera acercarse a él. Fue un hombre que tomó posibilidades finitas en un mundo finito y las combinó para crear resultados infinitos. Si no estás exhausto, entonces no tengo fin. No importa cuánto lo intente, no importa cuánto pueda luchar, no tiene sentido. Creo que lo sabes mejor que nadie, hermano. Hay un punto. Si no me doy por vencido, eventualmente llegaré a usted. Te derrotaré. ¿Realmente no lo crees, verdad, hermano? No tienes intención de vencerme. La futilidad de tener razón. La crueldad de la verdad. La pesadilla de encontrar la respuesta. Suiboku y Fukei estaban confirmando esas cosas al enfrentarse. Si el mundo estuviera impulsado por falsedades, tal vez no hubieran tenido que intercambiar estas palabras. ¿Por qué buscas ser invencible? ¿Por qué asumes que te cortaré o te destrozaré? ¿Por qué no piensas en golpearme abrumadoramente? ¿Por qué no haces lo que te hice a ti, hermano? ¿Golpearme, aniquilarme, romperme en lágrimas y jugar conmigo? ¿Por qué no buscaste hacer eso, hermano? El cuerpo invencible sin límites que Fukei había buscado lograr era una amenaza para Saiga y los demás, y parecía completamente invencible. Pero Suiboku no se inmutó ante la invencibilidad de Fukei. Continuó con sus observaciones, continuó analizando las habilidades de Fukei. Fue por esto que Suiboku había tocado el corazón de los pensamientos de Fukei. No tenías miedo de perder contra mí. Tenías miedo de rendirte conmigo. Tu objetivo se ha convertido en seguir desafiándome. Has renunciado a intentar vencerme. Si Fukei hubiera sido realmente fuerte, no se le habría hundido la cabeza y no habría necesitado planificar para esa contingencia. Saiga y los demás no pudieron evitar aceptar la lógica de Suiboku.
Pero Fukei, incluso si escuchó las palabras de Suiboku, solo pudo fingir no escucharlas. Hermano, te has comprometido demasiado. Parecías completamente indiferente cuando otras personas además de mí pudieron lastimarte. Sin duda, ni siquiera pensaste en si podrías vencerme o no con eso. Tomaste a Bella como otro compromiso. No sentías que pudieras vencerme sin ella. El que no confía en su propia formación eres tú, hermano. Fukei hizo todo lo que pudo para evitar escuchar a Suiboku. No se atrevía a admitir que el orgullo que sentía en sus 3000 años, el entrenamiento acumulado, la técnica definitiva a la que había llegado, todas esas cosas eran cosas que había decidido como un compromiso. No darse cuenta de sus propias deficiencias es un signo de inmadurez. Aceptar las deficiencias de uno es una señal de crecimiento. Esas fueron tus palabras, hermano. Si Fukei lo admitía, también admitiría que las emociones que lo impulsaban no provenían de ninguna gran causa o justificación, ni siquiera de un sentido de responsabilidad. No, tendría que admitir y comprender que todo provenía de su propio orgullo herido, de su propio resentimiento. He cometido crímenes terribles que no se pueden perdonar. Pero eso no es cierto para ti, hermano. No pierdes nada si eres dueño de tu error aquí. Así como Suiboku una vez descartó todo lo que Fukei había dicho por orgullo, Fukei ahora necesitaba descartar todo lo que Suiboku le dijo. Si hubiera sido alguien más que Suiboku quien le dijo esas palabras, tal vez el resultado podría haber sido diferente. Pero viniendo de Suiboku, lo único que Fukei podía hacer era rechazarlo sin más. Como había señalado Suiboku, el objetivo de Fukei había sido nunca darse por vencido. Lo que significaba que rendirse era lo único que posiblemente no podía hacer en este momento. Eso es todo lo que tienes que decir. Fukei no había perdido nada todavía. Tenía un espíritu infatigable que había construido durante 4500 años. Su ki era ilimitado. Su cuerpo era imposible de matar. Como dices, tengo un cuerpo indestructible y toda la eternidad por delante. Por ilimitado que seas, eventualmente llegaré a ti. Todavía estaba consciente, no estaba restringido y no estaba muerto. Entonces, ¿por qué debería rendirse? No importa cuánto digas tus palabras vacías, nunca te dejaré escapar. Si quieres poner fin a esta batalla, adelante, mátame. A nadie le sorprendió esta división final. Fukei no pudo retroceder aquí. Si hubiera sido lo suficientemente sabio para hacer eso, entonces se habría rendido con Suiboku hace mucho tiempo. Nadie me puede parar. El estado actual de Suiboku era irrelevante. El hecho de que existiera el pasado de Suiboku fue razón suficiente para que Fukei se negara a ofrecer perdón. Entonces no tengo otra opción. El hombre, que se había convertido en el más fuerte, se dio cuenta de que no tenía sentido y se retiró al bosque. Suiboku una vez más confirmó que él mismo aún no alcanzaba su propio ideal. Simplemente no había significado, profundidad o habilidad en nada de eso. Necesitaba ponerle fin, y solo terminaría si uno de ellos moría. Con un suspiro, Suiboku deslizó su espada de madera en su faja. Supongo que lo mataré.